La adolescencia, sin lugar a dudas, puede ser una etapa complicada y con todo esto que estamos viviendo del coronavirus, pues se hace mucho más difícil. Los cambios en rutina y el encierro obligan a los jóvenes a adaptarse a formas diferentes de emplear su tiempo. ¿Cómo enfrentar el cambio en sus vidas? ¿Qué hacer ante la ansiedad y el aislamiento? Para hablar de frente sobre la salud mental de los jóvenes en época de pandemia, esta noche se encuentra con nosotros la doctora Lisa Warm de Psicólogos Sin Frontera. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche aquí en Frente a Frente a una mujer preparadísima en un tema que ciertamente nos ocupa y nos preocupa a todas aquellas que somos madres o que somos abuelas. En estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y a nivel mundial, desde luego, pero particularmente en México, en donde pues ha habido una campaña por parte de los medios de comunicación en donde se insiste en que quédate en casa. Yo decía en alguna ocasión que yo tengo ya coronavirulitis porque a donde volteo a ver es del único tema que se habla y sí, ciertamente es muy preocupante. Lisa, bienvenida a Frente a Frente. Muchas gracias, Lolita. Buenas noches. Lisa, ¿qué hacer con nuestros jóvenes? Fíjate que yo ayer precisamente, como te comentaba antes de entrar al aire, estaba platicando con mis nietos. Tengo a unos gemelos de 17, al más pequeño de 15 y el mayor de 19, que están verdaderamente como leones enjaulados. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esa situación? Y sobre todo, ¿cómo crearles la conciencia de que no los detiene uno en casa porque los quieres fastidiar, sino porque realmente los amas y quieres protegerlos? Bueno, la pregunta es muy compleja porque tiene muchas respuestas en diferentes direcciones. Entonces, efectivamente, la preocupación, pues en buena medida son los muchachos, porque los muchachos están en esta etapa de emancipación. Una de las cosas que nosotros hacemos en los desastres, de las primeritas cosas que hacemos cuando trabajamos, por ejemplo, en albergues o en comunidades, es buscar a los jóvenes, porque siempre estamos pendientes los adultos de los otros adultos, de los adultos mayores, de los niños, de los bebés, y se nos olvidan los adolescentes. Ese es el punto, sí. Ese es el punto. Entonces, sí tratamos de hacer mucha labor muy consciente de nosotros, los profesionales de la salud mental, de ir a buscarlos al mismo tiempo que son una población poco olvidada, también son una población en mucho riesgo. Los adolescentes tienden a aislarse, algunos de ellos, porque les da mucha ansiedad, porque recién están aprendiendo todas las normas y las reglas sociales. Entonces, algunos de ellos, no pocos, se aíslan y al aislarse, algunos agarran algunas actividades que no son muy sanas. Entonces, también, por ejemplo, ahorita con el confinamiento, pues algunos chicos habían empezado a consumir algo, ¿no? Tabaco o alcohol o alguna otra sustancia, muy al inicio de la pandemia, pues el confinamiento les pegó muy duro, porque no le pueden decir al papá, mira, la verdad es que estoy desesperado porque necesito ir a comprarme unos cigarros, ¿verdad? Claro. Entonces, ese fue, por ejemplo, un tema, ese ha sido un tema. ¿Y qué hacemos con eso? Pues igual que con otros temas, ¿no? El otro tema, no solo se están relacionando con pares de su mismo sexo género, también se están relacionando con pares del otro sexo género. Desde luego, las novias. Y los novios. Y los novios. Las novias y los novios. Entonces también uno como adulto dice, mira, ya no sales, ¿no? Haz lo que quieras, pero no sales. Eso es. Y claro, uno como adulto tiene la elección de decir, yo sí voy y veo a mi pareja, ¿no? O tengo a mi pareja en la casa, pero pues a los chicos también esa parte, las parejas se les ha ido recortando.
Entonces, ¿Cómo esa no? es otra parte complicada. Entonces, ahí llevamos al menos 3 complicaciones. Entonces, también hacer mucho énfasis con los chicos, porque una de las cosas que es característica de la adolescencia es esta idea de que a mí no me va a pasar nada. Entonces, hablar mucho con los chicos, sí es cierto que la probabilidad primero de enfermarse y luego de que se complique es baja, solo que yo siempre, a mí me gustan mucho la estadística y las probabilidades. Yo siempre pienso, si mi probabilidad es de 0.01%, eso quiero decir 1 sobre 1000, si no me falla el cálculo, o Así 10,000, es. pero hay 10,000 personas allá afuera. ¿Quién dice que yo no voy a ser ese uno? ¿No? Esa es la cosa, porque uno dice, a mí no me pasa, y sí pasa, ¿eh? Y sí No, sí, pasa. sí, claro que pasa, claro que pasa. Entonces, bueno, y el otro tema que las autoridades también lo han dicho y que es cierto, no estamos exentos de contagiar. Es muy probable que todos entremos en contacto con el virus. El tema es no entrar en contacto cuando no hay disponibilidad hospitalaria. Claro. Entonces, dicho todo esto, lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, como en las culturas budistas, como en los pensamientos budistas, va a pasar. O sea, no Sí, se va a quedar para siempre. Esta no es la primera pandemia que ve la humanidad. desde Hemos, luego. hemos visto muchas. Los sobrevivientes han salido después, se han quitado las máscaras, porque tampoco es la primera vez que se usan máscaras en las Así pandemias. es, En la de hace 100 efectivamente. años también se usaba. También han Sí, habido incluso fotos que le ponían a los gatitos y a los perritos, qué cosa. sí, sí. Entonces, bueno, hablar mucho con nuestros jóvenes que sí, ellos sienten que la vida se les va a encerrar en la casa, pero va a pasar. Otra de Entonces, las ahorita, cosas que ciertamente a mí me preocupa, porque además los números se han disparado de una forma muy preocupante, es el nivel de violencia intrafamiliar que se está viviendo en muchos hogares. Es decir, no es lo mismo ver al marido o ver a la esposa en la noche un ratito, ¿no? Que estar conviviendo con esa persona mañana, tarde, noche y madrugada. Y cuando esto sucede, pues las diferencias se acrecentan, se potencializan. Y desde luego los jóvenes, los niños, pues son testigos presenciales de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esas condiciones? Porque es muy desagradable, por supuesto, para un joven, para una criatura, estar presenciando este nivel de violencia, de agresión. Puede ser desde la psicológica, la emocional, la física, ¿no? En donde puede ver a los adultos con los que convive en un nivel de violencia importante, que quieras que no les van a dejar una marca para toda la vida, ¿eh? mira, Lolita, el tema de la violencia igual es un tema que nos ha preocupado desde el día uno. Sí lo teníamos previsto, los de la salud mental, sí sabíamos que más que acrecentarse, hay una exposición mayor, ¿no? Eso es. Entonces, esta pareja que ya tenía problemas con la violencia, como bien dices, si no estamos en todo el día, entonces la violencia hace ciclos, hace como Claro, espirales, tiene un ciclo, la violencia tiene su propio ciclo. Entonces, lo que va ocurriendo es una escalada, ¿no? De quien ejerce la violencia, ¿eh? No de quien la eso recibe. es. Porque aquí hay mucha confusión y a veces hay muchos decires de, es que ella me provoca, ¿no? O es que estos niños se portan mal. Claro. Entonces, aquí esto lo cortamos con un bisturí. Quien ejerce la violencia es responsable 100% de ejercerla o no. O Desde sea, luego. uno puede decir, es que a todos nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas. Incluso nuestra pareja nos puede llegar a desesperar, que no Los entienda maridos también de repente. también, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que golpes a los hijos, que golpes al marido, No, no. ¿no? O que lo No, mate, bueno, no. porque yo soy responsable de la manera como yo reacciono. O sea, Desde luego. en la violencia hay una idea
de que a quien le ejercen la violencia es el responsable de detener la conducta del otro. Y eso es imposible. Entonces, lo primero que tengo que hacer es asirme de mi responsabilidad. Yo soy Eso es. responsable de la conducta que emito. Y como soy responsable de eso, si yo aprendí esos patrones, también soy responsable de ir a pedir ayuda, que alguien me enseñe a aprender otras formas de relacionarme. Y entonces en las rehabilitaciones, mucho que se enseña es, por ejemplo, la autopercepción, porque también si vengo de una familia violenta, vengo con una formación de la propia percepción. En Por la supuesto. violencia hay patrones de buenos y malos. Entonces yo le pego a los niños que son malos, ¿no? Sí, A los buenos no, aunque a así veces es. también les pego cuando se También. vuelven malos. Sí, Entonces hay una mirada muy dual en la que no cabe, por ejemplo, no hay flexibilidad para entender a lo que hace mal la otra persona como una equivocación que es capaz de resolver, ¿no? Uno se puede eso es. equivocar una vez, dos veces, pero uno aprende de las equivocaciones. Entonces, si yo le quito la etiqueta de malo al que comete errores o al que no hace las cosas como yo las espero, entonces puedo rehabilitarlo, ¿no? Eso Que es. no haya esta mirada dual de buenos y malos. Esa es una cosa que se hace también en la violencia. Otra cosa que se hace en la violencia es enseñar maneras de comunicar, sobre todo los afectos. En Claro. las familias violentas no hay mucha oportunidad de hablar de lo que estoy sintiendo, especialmente si es enojo o tristeza. Sí. Entonces se rehabilita la familia completa para que pueda hablar, para que adquiera estos patrones, les llamamos de inteligencia emocional, ¿no? Entonces eso también se hace. En este momento, estos dos puntos que acabas de tocar me parecen verdaderamente torales. El enojo, ¿por qué? Por estar encerrados, la tristeza por estar encerrados. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? ¿Cuántas personas se ven obligadas a salir a la calle? No porque quieran hacerlo, sino porque o se mueren de coronavirus o se mueren de hambre. Esa es la Sí, cruda realidad, ¿no? Entonces, en esas condiciones sí estamos metidos en una dinámica emocional, no solo la propia del joven, del adolescente, sino también como reflejo de manera automática todas las emociones que traen sus padres y todo su entorno. sí. Entonces, no es un manejo emocional fácil el que estamos viviendo en este momento. ¿Qué hacer así cuando entramos en esa espiral de depresión, de enojo, de angustia, cuando no puedes salir a que te den una terapia porque a lo mejor ni siquiera tienes dinero para pagar una terapia? Bueno, Vamos, hay, hablando con toda la crudeza, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, se han abierto varios servicios de terapia, los han anunciado las instituciones que están dando o que estamos dando terapia de manera gratuita para la contingencia y también se han abierto muchos más sitios que ya atendían familias que tenían problemas con la violencia, también hay una disposición mayor de los recursos, han abierto muchos grupos para hombres que ejercen la violencia, porque sí se vio un repunte importante en los ¿Cómo no? hogares, ¿no? De la violencia. Con los chicos, ¿qué hacemos? Los chicos están muy ansiosos, entonces podemos hacer varias cosas con ellos. Procurémosle que estén bien dormidos, Eso es. bien comidos, ¿no? Es muy importante que mantengamos no solo los horarios de comida y de sueño, sino también buenos hábitos, que la comida sea de buena calidad. Los chicos tienden a comer cosas pues que tienen mucho azúcar o que tienen mucho carbohidrato y eso eleva la ansiedad. Hay que procurar que estén bien comidos, que estén bien dormidos, que hagan ejercicio. Ejercicio Ok. pueden hacer dentro de la casa. Ir en Lisa, el te quiero agradecer de veras enormemente que hayas estado conmigo esta noche porque ha sido muy importante el poder informar a todo nuestro auditorio de manera coloquial, como digo yo, en bolitas y palitos, qué hacer con nuestros jóvenes, qué hacer con nuestra realidad, con esta nueva realidad a la que
estamos todos expuestos y que hay que buscar el camino, la forma para poder salir adelante, para no estar, digamos, metidos en una dinámica de tristeza, de ansiedad, de desesperación, porque efectivamente la pandemia pasará, pero ¿cuándo? Nadie lo sabe. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Lolita, muchas gracias por la invitación y que tengan todos una muy buena noche. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.